Orgullosamente Caribe. Una mirada global a los temas que son tendencia en nuestra región. Conduce Isa Severiche. Orgullosamente Caribe. Volvemos. Rodrigo, antes de irnos a la pausa, nos mencionabas el tema del programa de formación que ofreceremos a través de Shark Caribe y de la importancia que este tiene para el fortalecimiento de los emprendedores del Caribe. En ese sentido, tú mencionabas también que era importante porque les permitiría de esa manera también fortalecerse y saber cómo dirigirse a los empresarios o inversionistas interesados en aportar a sus proyectos. Sí, aquí se combinan varias cosas, es un momento interesante el que estamos viviendo. Y cuando dices para los inversionistas del Caribe, yo te anticipo, Isa, que esto va a tener una repercusión mucho más allá. Yo sé que todo el país necesita esto que está haciendo Shark Caribe, e inclusive el resto de países en Latinoamérica. Esto es una necesidad muy grande de preparación y de canalizar recursos. Así que por eso te auguro muchos éxitos en este campo. Además de esto, necesitamos, el dinero está ahí, te decía que se necesitan cientos de millones de dólares que fluyen, pero eso no viene gratis, eso se atrae, se logra. Mira que hay un camino recorrido con los Rappi, por ejemplo, desde su participación en Y Combinator, la cual seguimos muy de cerca. Antes era como que una empresa cada 2 años, por acá que salía una empresa en Colombia, después 2 al año, después 3 al año. Ya se ve hasta totalmente realizable, como es normal, que las empresas vean que eso es posible, estar con la mejor aceleradora, una de las mejores aceleradoras de los Estados Unidos, del mundo, que sean aceptados y recibidos, que pasemos la prueba de un Y Combinator, por ejemplo. Entonces, de la misma forma va a suceder con las inversiones, va a haber mucho más flujo de dinero. Necesitamos entonces prepararnos definitivamente, concientizarnos, primero de que tenemos que tener conciencia de que las empresas hoy en día en tecnología, las empresas que están peleando por recursos, estén preparadas financieramente, ya sea con fondos de inversión o generando ventas en dólares, porque la inestabilidad, uno de los retos que están viviendo las empresas es la volatilidad del dólar, por ejemplo, la incertidumbre política económica, que no es que quiera decir que es que la incertidumbre es un estado mental también, ¿no? que genera inestabilidad. O sea que muchas de las cosas que pueden suceder están basadas en el miedo a lo que puede suceder. Pero una realidad, Rodrigo, es la recesión y la coyuntura internacional. O sea, es una recesión, es un tema que es real. Sí, se está viviendo, y en Estados Unidos hay despidos masivos en el sector tecnológico, la economía, la inflación, las tasas de interés. Claro. Cuando nosotros empezamos a echarle la culpa a los presidentes locales, lo que demostramos es que estamos ignorando el resto del mundo. O sea, sí hay un impacto local, sí hay una influencia local, pero que esto es un fenómeno mundial. Que es de una comunidad. Y necesitamos ser parte de esa comunidad con sus problemas, necesitamos ser parte del mundo y no quedarnos enfrascados en el barrio, ¿sí? Porque es un enfoque de barrio lo que nosotros hacemos. No es que la culpa es del presidente de turno y siempre estamos echando la culpa a alguien. Pero ¿qué podemos hacer? Mientras tanto, en las noticias hay empresas convirtiéndose en unicornios. ¿Y estos que viven en otra dimensión o qué? O el que vive en otra dimensión soy yo, ¿sí? Entonces, yo le tengo mucho miedo al miedo. Sí, es la única cosa que no quiero sentir es miedo. Y que pasemos por encima de las circunstancias que estemos viviendo en el momento y sigamos para adelante. No nos podemos detener. Permíteme retrocedo entonces, porque me parece importante lo que dices. Si es cierto que la recesión y que la inflación y toda esta coyuntura que estamos atravesando a nivel global nos ha impactado de manera significativa. De hecho, el DANE habla de una inflación del 13,12% el año recientemente anterior. Yo quiero que nos expliques cómo funciona en paralelo ese crecimiento o ese nacimiento de unicornios con un panorama tan
asustador, por llamarlo de alguna manera. Sí, el que cae en la trampa del miedo. Yo, por ejemplo, yo no veo noticias de noticieros. Por ejemplo, yo selecciono mis canales de noticias porque me hace daño. O sea, si yo almuerzo viendo las noticias del mediodía, te juro que estaría en estado de semidepresivo o quién sabe dónde estaría, ¿cierto? Claro. Y eso lo noté que me hacía daño. Entonces yo prefiero seleccionar mis noticias de las que me interesan, los canales que me interesan, del tema que me interesa. Sí, pero te cuento y les cuento a los que me escuchan, los que son amantes de las noticias. Yo creo que nacimos con las noticias, empezamos con los deportes, por lo menos los varones empezábamos esperando la sección de deportes del noticiero y después nos pegamos con todo el noticiero, crecimos con eso de las noticias. Pero hoy en día las noticias ya tienen una carga pesada, hay mucha negatividad. Entonces tenemos que cuidarnos. ¿Cómo suceden estos unicornios o estos grandes éxitos? Son empresarios que están enfocados, que van para adelante, no importa lo que pase, que nada los va a detener, que tienen una determinación, que saben que las tasas de interés están altas, pero que ellos van a generar utilidades mucho más altas que esas, y que eso no les va a afectar o no los va a detener. Entonces, si nos enfocamos en el ingreso más que en los gastos operativos, que son importantes, ¿no? Pero por lo menos en lo que a mí me compete, mi misión es ser positivo y generar más ingresos. Y yo le dejo el trabajo financiero al que me revise mis gastos operativos y me regañe cuando nos estamos pasando, pero en el momento, para mí lo más importante es generar ingresos en esta economía. Por eso motivamos mucho a la búsqueda de nuevos mercados dolarizados, porque, y se lo hemos dicho a los empresarios locales de tecnología o que vienen a competir por los recursos del talento humano. El talento humano está amenazado en nuestro caso local, digamos, digamos Latinoamérica, tiene dos amenazas fuertes. Una, la dolarización de los recursos. O sea, yo no puedo competir, digamos, en caso de Colombia, un profesional que está ganando 3 millones de pesos, por poner, viene cualquier empresa y les ofrece $1,000 al mes. Es un incremento significativo para esa persona que se ganaba 3. Y para darles una idea, el $1,000 al mes son $12,000 al año en los Estados Unidos, y es casi que nivel de pobreza, ¿sí? Entonces, son ingresos cuando hay ayudas, hay límites en los $17,000, $24,000. O sea, entonces donde voy es que para una empresa americana invertir en un programador $2,000 mensuales todavía es un excelente negocio. De $24,000 no vas a conseguir un programador, pero en ninguna parte. Sí, a menos que lo vayas a explotar porque quiere la visa de trabajo o algunas circunstancias de estas, ¿sí? Y aún así podría ganar 4 veces eso, ¿sí? Entonces, el trabajo remoto creó un enemigo, una amenaza muy grande para las empresas, y es la pérdida del flujo de la pérdida o la migración de talento de un lado a otro. Entonces, si yo no estoy generando dólares y yo estoy generando pesos, mis clientes están en pesos, entro a competir, o a cómo voy a conservar mi talento cuando este talento está siendo tentado con miles de dólares por encima de la mesa. Fundamental facturar en dólares, por eso sería una de las cosas. Y lo otro, la inteligencia artificial, que está ahí y tenemos que ir pensándola. No es para aterrorizarnos, vuelvo a reiterar esto. La información no es para aterrorizarnos y para tener miedo, es para reaccionar. Sí, la inteligencia artificial se va a llevar muchos empleos actuales. Hay que analizar si el empleo que yo tengo, el trabajo, la función que yo hago, va a ser reemplazado por una máquina o no. Eso que veíamos en las películas cada vez está más cerca, y tenemos que ir preparándonos. Si lo que yo hago puede ser hecho, que yo soy el que atiendo estoy trabajando en una caja registradora, pues ya lo estamos viendo, las cajas registradoras se están yendo. Entonces, Rodrigo, ese análisis que acabas de hacer respecto a la migración del talento para empresas extranjeras, fíjate que ha producido un aumento también del crecimiento de las BPO y de la inversión extranjera en el país, sobre todo en la ciudad de Barranquilla. Hay un aumento exponencial de BPOs, y lo que mencionas es real, pero también eso tiene otra lectura.
por un lado, pues la migración del talento, pero también por otro lado, el movimiento de la economía local, el aumento, la generación de estas empresas, de estos espacios colaborativos en Barranquilla que se han dispuesto para atender las necesidades de estas empresas extranjeras. En términos de infraestructura, hemos mejorado también respecto a ese tema. ¿O cómo lo analizas tú también, viéndolo desde un punto positivo? No puedo dejar de pensar que se parece como a lo que pasa con el petróleo, ¿no? Nosotros tenemos el petróleo, las empresas se lo llevan, los países industrializados se lo llevan y nos los traen y nos los venden más caro. A la larga nosotros estamos usando el petróleo de nuestros recursos, de nuestro talento. Sí, nos los compran, digámoslo así, pero al mismo tiempo ese talento, esa inversión que hacen estas empresas, hace esas empresas mucho más grandes. Los empleos que genera el BPO no son necesariamente empleos de alto nivel, ¿sí? Son de nivel de entrada. Sí ayuda a la economía, sí queremos ser positivos, yo estoy diciendo que seamos positivos, busquemos el lado positivo, pero estamos llamados a hacer mucho más que eso, a que se lleven todo nuestro talento para atender un call center, cuando aquí hay muchos jóvenes bien preparados que podrían estar caminando hacia unas metas más altas de ingresos y de la economía sí, entonces que no seamos como que tenemos el petróleo, se lo llevan y nos venden gasolina, ¿sí? Que no tengamos ese petróleo que es nuestro recurso, nuestro talento humano, que no nos los tomen aquí, vengan aquí para hacerse empresas más grandes y esos mismos nos están facturando. Yo hablo con amigos que piden soporte a empresas de Estados Unidos y resulta que están hablando con Barranquilla. ¿Por qué no ser esas empresas que prestamos servicios internacionales que necesitamos el talento local, ¿sí? Ahí digamos que lo veo. Siendo un poquito minucioso con el tema, es fabuloso. Pero Rodrigo, mira, tú que eres experto y amplio conocedor del sector, también debes reconocer que los barranquilleros, por ejemplo, si nos situamos en el mercado local, tenemos un gran talento para la imitación, para replicar modelos de negocios exitosos, para imitar en el buen sentido de la palabra, digo. Para replicar modelos de negocios exitosos. ¿Creerías tú entonces que nos ha faltado algo de visión para, digamos, adoptar uno de estos modelos y sacarlos aquí a nivel local? Nos falta información, como hablábamos al principio. Nos falta romper modelos culturales. Los primeros exitosos de nuestro ecosistema si lo analizamos, son personas que vienen primero de un nivel socioeconómico alto. Son los primeros que empiezan a romper el esquema de que sí se puede. Vienen de colegios bilingües o estudiaron en los Estados Unidos y regresaron, o hicieron, estudiaron y hicieron empresa y regresaron. O sea, esos son los primeros. ¿Por qué se dan en estos casos? Primero porque vienen de modelos familiares exitosos. Sus padres son emprendedores, empresarios, estudiaron, tienen la capacidad y vuelven y ya vieron el mundo. Es más complejo para el joven que viene de un hogar tradicional, de padres con empleos, con asalariados, donde sí han podido ir a Miami a visitar a Mickey, ¿cierto? Pero no conocen el mundo de los Estados Unidos, no conocen la cultura, no conocen cómo se hace el negocio. Entonces, ahí es donde está ese vacío. Piensa en ese joven que te pintaba al principio y el otro joven que desde su casa, desde su barrio, viene a hacerlo, ¿no? A conocer el mundo, a cómo romperlo, el idioma, la cultura, el miedo, el ejemplo, el modelo. Ahí es donde hay un vacío grande, que no sé si se aprende o no se aprende, pero ¿cómo hago? Y lo han hecho, lo logran. Hay jóvenes que vienen cerrando ese vacío generacional, familiar, y por eso es de atreverse, por eso es de mucho poner el cuero y arriesgarse, y me agarro un avión y me voy a las ferias y me voy a aprender y yo me voy a comer el mundo. ¿Sí? Si con esa actitud y me preparo, lo que tú decías, los valores y la parte de habilidades blandas, con eso logro cerrar ese vacío con el que nací. ¿Sí? No es lo mismo, yo nací en el barrio modelo de padres asalariados, ¿cierto? Y bueno, tuve la oportunidad de visitar Estados Unidos, eso me abrió el mundo.
me abrió a entender que había otras culturas y que había otra forma, la importancia del idioma inglés, ¿sí? Y eso me hizo prepararme mejor. Entonces yo le debo a esa exposición el haber roto mi esquema de haber sido preparado para ser empleado, y decidí ser emprendedor también desde los 20 y tantos años. Ese esquema, ese rompimiento es lo que nos hace falta. ¿Cómo lo podemos lograr? Eso merece un programa y la unión de muchos cerebros que nos podamos hacer. ¿Cuál es el verdadero apoyo que necesita la comunidad? ¿Cómo romper eso? Es aprender de aranceles y aprender del empaque y aprender de cuáles son el manejo financiero, o es un problema cultural, mental, y cómo se rompe. Porque el otro sabemos romperlo. Hacemos seminarios, talleres, cómo se hace la estructura de costos, cómo se exporta, cómo se hace una declaración de impuestos, de aduanas, y eso se logra aprender. Pero el rompimiento mental, ¿quién está trabajando en eso? ¿Quién nos ayuda con eso? Que no sea el tiempo, porque nos va a tomar 2 generaciones para lograrlo. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Dice una frase muy popular: aunque la información esté, no todos están dados a entenderla y a querer hacer uso de ella. Entonces, creería que es importante, si estás de acuerdo, Rodrigo, ser parte de esa mesa de trabajo en la que podamos construir esta hoja que permita empezar a romper paradigmas en estas promesas de educación media, para irles haciendo ese cambio de chip y perfilándolos hacia un futuro mejor. El emprendimiento desde el bachillerato, desde el elemental, si fuera posible, proyectos de grado. Con esta invitación, Rodrigo, nos acercamos al final, agradeciendo todos tus aportes. Tus micrófonos están abiertos para cuando desees comunicar algún tema de interés, ya sea de palanca o un aporte a nivel personal que quieras hacerle al ecosistema, no solo de emprendimiento, sino también empresarial del Caribe. Contamos con tu participación en Shark Caribe 2023. Cuenta conmigo desde ya, Isa, y para todos los que nos escuchan, será un placer, y aquí estoy a sus órdenes, y nos vemos en Shark Caribe 2023. A ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo domingo con más de Orgullosamente Caribe. Orgullosamente Caribe, una mirada global a los temas que son tendencia en nuestra región. Conduce Isa Severiche. Orgullosamente Caribe.